tal a todos? Es un verdadero placer estar una vez más con ustedes para compartir las Sagradas Escrituras. En esta ocasión me gustaría hablar un poco sobre los hermanos testigos de Jehová. En especial me gustaría tratar poco, no es mi afán ofender a nadie que pertenezca a esta institución religiosa, sino lo que buscamos es hacer que se reflexione en las Sagradas Escrituras, para que la verdad sea la que salga a flote, porque en realidad yo personalmente no estoy comprometido con ninguna institución religiosa. No me pueden decir que soy de alguna religión, que soy, vamos a decir, bautista, metodista. No tengo compromiso con ninguna religión. Mi único compromiso es con la palabra de Dios y con el autor de la palabra de Dios, con nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que ha inspirado las Sagradas Escrituras. Y me gustaría que habláramos un poco acerca de este libro que utiliza la Iglesia de los Testigos de Jehová, llamándolos por su nombre a la institución religiosa. Pero puedo decir, se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Ellos le dicen Biblia a esto, pero en realidad es como si fuera una Biblia, pero está editada, está personalizada a sus doctrinas, a lo que ellos creen, para que todos sus correligionarios, para que todos sus adeptos no se salgan del huacal, sino crean nada más lo que la autora de este libro, podríamos decir la Watchtower, es que quiere que ellos crean, que no lean ninguna otra Biblia que no sea esta. ¿Por qué será? ¿Por qué será que en la mayoría de las iglesias evangélicas hay libertad casi para utilizar cualquier Biblia? Porque si tú conoces la verdad, puedes utilizar cualquier Biblia, así sea la de los hermanos católicos. Y de hecho me gustaría comentar un poco de que yo normalmente soy respetuoso de las instituciones religiosas, de las religiones, diríamos, porque no soy nadie, yo no soy nadie para juzgar. Dice en Romanos 14, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Pero quiero comentar, por ejemplo, que yo me refiero a las otras iglesias como mis hermanos metodistas, mis hermanos presbiterianos, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir eso? Porque tenemos en común a Cristo Jesús, a Cristo nuestro Salvador. Entonces, como tenemos a Jesús en común, estamos hermanados en la doctrina de Cristo Jesús o en el Evangelio. Pero de los hermanos testigos de Jehová no puedo decir lo mismo, porque ellos tienen a un Jesús que yo no conozco. Ese Jesús que tienen lo desconozco. Posiblemente lo sacaron, ni puedo decir que lo hayan sacado de este libro, pues quizá lo sacaron de alguna imaginación, o podría yo decir que el arrianismo ha ido evolucionando, y que lo que tenemos en la actualidad de arrianismo está aquí, y lo tienen los hermanos testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque se nos cuenta que Arrio
era un hombre que tenía una postura, hacía creer y hablaba y quería convencer a todo el mundo de que Cristo Jesús era un ser creado e inferior a Dios y que no debía ser adorado por ningún motivo. Entonces, toda esa doctrina viene de los arrianos, de Arrio. Se les decía arrianos, aunque ahorita hay muchos arrianos en diferentes iglesias, diferentes religiones, tienen cierto tipo de gente que son un poco arrianos. Pero en los testigos de Jehová, el arrianismo está pero intacto, no ha cambiado. Entonces, me gustaría analizar un poco, porque en este libro no puedes demostrarle a ellos la divinidad de Jesús, aunque si has estudiado mucho tu Biblia, entonces tú puedes hacerlo a pesar de. Entonces, si tú utilizas las citas que comúnmente se utilizan para demostrar la divinidad de Cristo Jesús, normalmente utilizábamos muchas citas, como la de el primer capítulo de Juan, el versículo 1, el 2, el 3 y así. También se utilizaba mucho en Hebreos, el capítulo 1, en donde dice: tu trono, oh Dios, dice Dios de su Hijo, tu trono, oh Dios. Le dice Dios a su Hijo. Eso ya no está aquí, ya se lo quitaron. También está en ese mismo capítulo en Hebreos, en donde decía: adórenle todos los ángeles del cielo. Aquí ya no está. Dice que todos los ángeles del cielo le rindan homenaje. Yo no sé, yo había escuchado de la palabra homenaje, pero solamente en mi escuela, cuando los lunes se hacía un homenaje, se daban honores al lábaro patrio y cosas así. Entonces, pero aquí ellos utilizan mucho rendir homenaje, pero se caen muchas incongruencias, porque la palabra de Dios es muy rica. O sea, la escribió un autor que nunca falla. Y entonces podemos analizar un poco algunas cosas nada más, que desenmascaran a esta doctrina que principalmente atacan los testigos de Jehová. Por ejemplo, primeramente, vamos al libro de Lucas y leemos en el capítulo 4, la tentación. También es de comentar de que los hermanos testigos de Jehová dicen que Jesús es el arcángel Miguel y es hermano de Satanás. O sea, son hermanos. ¿Por qué? Porque el arcángel Miguel, o Jesús, es un Dios menor, un Dios como muchos que hay. Entonces Satanás es su hermano. Pero vean ustedes cómo Satanás no le dice en la tentación: hermano, si en realidad eres el Hijo de Dios, como yo también, debió haber dicho Satanás. Si eres el Hijo de Dios, como yo también. Lo leemos en donde dice, en el versículo 3: entonces el diablo le dijo: si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Acaso leemos aquí que le dijo el diablo a su hermano: si en realidad eres hermano de mi Padre Celestial, entonces di que esas piedras se conviertan en pan? En primer lugar, no dice eso. Le dice: si eres el Hijo de Dios.
confirmando que es el Hijo de Dios, un hijo unigénito del Padre, que fue engendrado por el Padre. Y en ningún momento Satanás o el diablo le dice: hermano, tírate de este edificio. Pues dice que a nuestros compañeros ángeles mandará acerca de ti. O sea, no es que nos pongamos necios, sino que vamos a deleitarnos en la palabra de Dios en busca de la verdad. Y en segundo lugar, Satanás está declarando aquí que el Hijo de Dios tiene poder, porque no le dice: si eres el Hijo de Dios, di a tu Padre que te convierte estas piedras en pan. No, dice: si eres el Hijo de Dios, di. Porque Satanás sabía con quién se estaba enfrentando, con el Hijo de Dios, que tiene potestad. Si es el Hijo de Dios, lógicamente tiene las prerrogativas de Dios, tiene poder como su Padre. Entonces, sigamos analizando. Aquí en la tentación queda demostrado una vez más que Jesús ni es hermano de Satanás, y él sí tiene potestad para decir a las cosas que vengan a la existencia o que le obedezcan, y a él se sujetan los demonios y se sujetan los elementos de la naturaleza. Ahora nos vamos a ir en el libro de San Lucas. No salimos del libro de San Lucas, seguimos allí. Por ejemplo, dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas. Entonces cesaron y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban. Y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, debemos de disiparnos en ellas, de pensar en ellas, de reflexionar en ellas. Pues está claro, ¿quién es el único que tiene potestad sobre los elementos? ¿Quién es? No necesitas pensar mucho. No necesitas pensar mucho. ¿Quién es? ¿Quién es el que manda al sol, manda la nube, manda las tormentas, manda que haya diluvio y que se anegue la tierra en agua, que hace que descienda fuego del cielo? ¿Quién es? No necesitas pensar tanto. ¿Quién es? Pues simplemente, como dicen las Escrituras, el Hijo de Dios, en quien descansaba toda la plenitud de la deidad, como dice Colosenses. El Espíritu de Dios descansaba sobre él, y en ese cuerpo humano descansaba Dios. Dios estaba hecho carne, intacto. El hecho de que él se haya hecho carne no se hizo inferior. No se hizo inferior. Él no perdió su poder. Simplemente tomó el cuerpo y siguió siendo Dios.
En ninguna parte de las Sagradas Escrituras dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Por qué? Porque dejó su gloria, dejó su forma, porque Él es de la misma sustancia que el Padre, como dicen Hebreos, de la misma sustancia, y Dios es espíritu, y nadie lo puede ver sino solamente el Hijo y al que Él lo quiera revelar. Eso nos demuestra plenamente quién era Jesús. No necesitamos pensar tanto. Por ejemplo, podemos buscar en San Lucas, en el capítulo 5, hay una historia que despeja las dudas sobre todo. Y no necesito de las otras citas que ya me han modificado. Puedo utilizar otras porque las Sagradas Escrituras son ricas y las escribió un sabio. Entonces nos vamos al capítulo 5, aquí no vamos a caminar mucho. En el capítulo 5 dice, hay una historia, por ejemplo. En el capítulo 5, versículo 17 dice que aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Estaba blasfemando el Señor Jesús? Ellos mismos por su boca lo estaban declarando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Era una cosa muy obvia que ellos, si se hubiesen reflexionado tantito, se hubiesen dado cuenta que estaban ante la presencia de Dios. Porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En esta historia queda súper patente que Cristo Jesús es Dios mismo. No que tengamos dos dioses, no que seamos politeístas. A una cosa que debemos tener bien en claro, porque tenemos un solo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Pero cuando digo nuestro Señor Jesucristo, queda implícito su igualdad con el Padre. Pero como aquí en la tierra, un padre siempre será mayor que el hijo, pero no puede ser diferente en el cielo. Aunque sí es diferente, pero el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo, y el Hijo honra al Padre y es obediente con el Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y el Padre honra al Hijo. El Padre da honores al Hijo, da poder al Hijo, da autoridad al Hijo. ¿Dónde está la inferioridad del Hijo? Sino nada más que Él es Hijo y el otro es Padre. Y el Padre siempre, el Hijo siempre, desde que
Nosotros estudiamos en las Sagradas Escrituras que anduvo aquí en la tierra Cristo Jesús, rindió honores a su Padre, porque dijo: Padre, que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú. Y cuando iba a resucitar a Lázaro, que dijo: Te alabo, Padre, porque siempre me oyes. Te alabo, Padre. El Hijo reverencia al Padre y lo honra, y asimismo el Padre honra al Hijo y le ha hecho heredero de todo, como dicen Hebreos 1, 2 y 3. Por quien asimismo hizo el universo, y Él es el heredero de todo. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En ninguna manera el Hijo es inferior cuando hablamos de autoridad, de poder. Haga usted de cuenta que yo soy un terrateniente, que tengo un hijo solo, y de repente, eso no sucede en el cielo, pero digo, yo me siento ya cansado de estar viendo todos los asuntos de mis terrenos, de mis propiedades, y digo a mis empleados: miren, este es mi hijo, él se hará cargo de todo. Él es el que va a contratar y va a despedir y va a hacer y deshacer, porque él es mi hijo. A él lo dejo a cargo de todo. Yo no tengo nada que ver. Haga usted de cuenta que eso hizo el Padre. Dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Por medio de él yo me contento con ustedes. Se necesita ser más explícito. No, y hay muchísima evidencia de que el Hijo ni siquiera es inferior en autoridad. Se podría decir que es inferior solamente porque Él es Hijo y el otro es Padre, pero no por eso yo lo voy a vituperar, vilipendiar, degradar, humillar y reducir a un humano común y corriente. Las Sagradas Escrituras no me lo permiten. Y quiero llevarles al capítulo 5 de Apocalipsis, sin tocar las citas que ya me han sido modificadas. En el capítulo 5 de Apocalipsis nos dice lo siguiente: el rollo y el cordero. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Dónde he escuchado esto? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Lo escuché o lo leí en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, en donde dice: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de ¿quién? Para gloria de ¿quién? Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ¿para gloria de quién? Para gloria del Padre. ¿A quién le gusta que le humillen a su hijo? ¿Y a quién le gusta que le alaben a su hijo? Y que le rindan honores y que... Oye, pues, a un padre, si le ofenden a su hijo, si se lo maltratan, si se lo menosprecian, si se lo humillan, muchos padres se enojan un poco y se airan un poco. Aunque quizás puede ser que uno que otro padre pues no lo tome tan en cuenta, pero la mayoría de los padres no les va a gustar que humillen a su hijo y que lo menosprecien y que lo hagan
muy inferior. Entonces seguimos leyendo después de este comentario. Y lloraba yo mucho, dice el apóstol Juan, y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. O sea, si el Cordero fuera inferior, tantos ángeles, ¿se imagina usted esta escena? Estaba sucediendo delante del trono de Dios, en donde está a la diestra el Hijo de Dios. Y están los 4 seres vivientes, y están los 24 ancianos, y están las miriadas y miriadas de ángeles. Y nadie era digno. ¿Se da usted cuenta el grado y el nivel del Hijo de Dios? ¿Quién era? ¿Quién es? Pues esto, si nosotros nos ponemos en las manos de Dios y nosotros estudiamos el Espíritu Santo, que el cual Dios prometió y Cristo Jesús prometió, que nos guiaría a toda la verdad y nos haría saber las cosas que habrían de acontecer. Y el apóstol lloraba mucho porque nadie era digno. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿En dónde estaba? En medio del trono, dice. No es otra cosa que la diestra de su Padre. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Es otra partecita en la cual me gustaría que reflexionáramos. Cuando alguien se postra y dobla sus rodillas ante ti, ¿es alguien blasfemo o es alguien que realmente está humillado ante ti y te está reconociendo? Pero si alguien se arrodilla delante de otro humano, no es correcto, porque todos somos iguales. Pero aquí hay una diferencia, porque los demás no son iguales que el Cordero, porque se están doblando sus rodillas. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios y de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que están en ellos, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Están diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero que está a su diestra.
dice: sea la alabanza, la honra y la gloria. Ellos están tomándolos a los dos como iguales, porque están diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria y la honra. ¿O acaso dijeron ellos: bueno, pues nada más al que está en medio en el trono, el que está sentado en el trono, o sea, al Padre, a Jehová, diríamos, sea la honra, la gloria y la alabanza? Y para Jesús, pues nada más que se le rinda homenaje. Nada más que se le rinda homenaje. No, de verdad que necesita uno ser muy poco estudioso de las Sagradas Escrituras. Y a mis hermanos, bueno, puedo decir mis hermanos, diría yo, porque hay algunos que pueden ser sinceros, que pueden ser adoradores, que simplemente no han investigado la verdad, no han tratado de ver más allá de este libro. Que no les prohíben que lean publicaciones apócrifas, cualquier otra publicación que no sea de la iglesia, de los testigos de Jehová. Es apócrifa, se las tienen prohibidas. Ellos no pueden tomar la otra Biblia, por ejemplo la Reina Valera, la Nueva Jerusalén, la King James, todas. No pueden tomarla porque ellos tienen su Biblia personal. Bueno, y no quisiera ser yo malicioso, pero si tú quieres hacer dinero, si tú eres dueño de la Watchtower y quieres hacer dinero, pues simplemente saca un libro que sea personalizado para los testigos de Jehová, y entonces vendes millones y millones y millones de libros y haces dinero, porque la mentalidad americana es time is money, y todo lo ven con signos de dólar. Negocio. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en las Sagradas Escrituras, en 2 de Timoteo capítulo 4, en donde dice que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán su oído de la verdad y se volverán a las fábulas. No queda exactamente con ellos, porque hay otras denominaciones u otras religiones que quizás pueden caber en esa cita del apóstol Pablo en Timoteo. Pero animo a las personas que pertenecen a la iglesia de los testigos de Jehová a que busquen la verdad, porque si le hayan modificado un poco a ese libro, pero en realidad algunas cosas, no todas se las han modificado ciertas cosas que son contundentes en cuanto a la divinidad de Jesús, pero no todo, han dejado muchas cosas que se les han escapado. Por ejemplo, tenían una versión en donde se les escapó la cita en donde dice: adórenle todos los ángeles del cielo, que dijo Dios de su Hijo, adórenle todos los ángeles del cielo. Se les escapó, entonces pues hicieron doble negocio, porque sacaron otra versión de su Biblia entre comillas, y entonces cambiaron eso, y aparte hubo dinero, mucho dinero. Yo siempre he pensado, por ejemplo, que esto es como cuando tú contratas un mariachi. Contrata un mariachi, ¿no? Viene el mariachi y se puede poner a tocar lo que él quiera. Que diga: no, pues yo voy a tocar lo que yo quiera. ¿Cuál? Si yo te estoy contratando, tienes que tocar lo que yo te pida que toques. Entonces, yo siempre he pensado que la Watchtower es el que contrató al mariachi, y esta es la canción que pidió que tocaran.
Simplemente, pues, si yo los he contratado, ustedes ponen lo que yo quiero. Las doctrinas arrianas que yo tengo las van a poner para que mis correligionarios no puedan encontrar la verdad, no puedan creer diferente a lo que nosotros estamos inculcando que crean, que Cristo Jesús no es Dios, es inferior y que es hermano de Satanás, es el arcángel Miguel, por lo tanto es igual al otro ángel, al ángel malo, a Satanás. En ninguna manera las Sagradas Escrituras no permiten tal confusión. Que Dios les pueda bendecir y les ayude a que busquen la verdad. Gracias por su atención.